título de esta actividad se llama Eutanasia, si existe el derecho a morir. Los profesionales de la salud se enfrentan constantemente con situaciones que deben tomar decisiones difíciles. Y muchas veces esto tiene que ver con enfermos que se encuentran muy graves, ya sea en el hospital o en alguna otra institución. Precisamente para estas situaciones se ha creado una rama de la ética que estudia los asuntos que se presentan al final de la vida. O dicho de otra forma, cuando la vida de una persona está en peligro y por más esfuerzos que se hagan, la posibilidad de que se recupere es muy baja. Pongamos como ejemplo la situación en que una persona tiene una enfermedad en fase terminal, como pueden ser muchos casos de cáncer o enfermedades muy avanzadas del corazón o del cerebro, en la que cualquier tratamiento ya no es efectivo y donde el sufrimiento es constante tanto para el paciente como para la familia que lo acompaña. En esta situación surgen las siguientes preguntas. ¿Se puede hacer algo para que esa persona ya no siga sufriendo? Cuando la muerte es inminente y el sufrimiento insoportable, ¿puede acelerarse el proceso de morir y evitar el momento desagradable? La ética ha estudiado estas situaciones y se han creado varios conceptos para facilitar su comprensión, pero el que nos interesa, y mencionado por primera vez por Francis Bacon, se llama eutanasia. Es una palabra que deriva de sus raíces griegas, que significa el buen morir, y la cual se ha definido como la conducta intencionalmente dirigida a terminar con la vida de una persona que tiene una enfermedad grave e irreversible, por compasión o por razones médicas. Es decir, que un profesional de la salud ayuda a un paciente a morir cuando su cuerpo ya no responde al tratamiento o cuando la enfermedad está tan avanzada que ya no tiene posibilidad de salir adelante. Este tema en la actualidad ha sido motivo del debate, pues hay quienes creen que el ser humano no tiene derecho a decidir sobre la vida humana, y por otro lado hay quienes se promulgan a favor de la vida y en contra del sufrimiento. Es por esto que desde FPP consideramos abordar esta temática junto a estos 4 invitados. Nos acompaña Silvia Seguirre, filósofa e investigadora del CEP, Jorge Gómez, director de investigación de la Fundación para el Progreso, Luca Valera, quien es miembro del Instituto de Filosofía y Bioética de la Universidad Católica, y María José Munita, académica de Antropología de la Universidad de los Andes. El formato de esta actividad va a consistir en que cada uno de ellos va a tener 10 minutos para darnos su punto de vista, y luego tendremos 5 minutos por cada uno para réplicas. Al final de esta actividad vamos a abrir preguntas al público para que las vayan preparando. Vamos a comenzar con María José y Luca. ¿Se puede hacer algo para que una persona no siga sufriendo? ¿Puede acelerarse el proceso de morir y evitar el momento desagradable? ¿Tenemos derecho a morir? Ya, en el fondo, ante la pregunta si tenemos el derecho a morir, bueno, lo primero lo que es evidente es que se puede hacer. O sea, en el sentido de es posible hacerlo, es posible que cualquiera de nosotros termine con su vida. La pregunta es si es un derecho en el sentido de que es algo que procede del ser humano. O sea, en ese sentido entiendo yo como derecho. Cuando uno lee qué es la eutanasia, generalmente se habla de esto, un derecho que se desprende de la autonomía del ser humano. Entonces, justamente el punto es ver si el ser humano es un ser autónomo, ¿ya? Ese es el punto en el que yo me quiero focalizar en el fondo para dar mi respuesta, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el concepto de autonomía se refiere en la raíz griega al autónomos. En el fondo, tal como dice el profesor Gómez Lobo, es el darse a la ley a sí mismo, ¿ya? Y en un principio nace como un concepto que se aplicaba a las ciudades griegas. Habían ciudades griegas que tenían, por así decirlo, el estatus de autonomía, donde eran capaces de dictar sus leyes a sí mismas y otras que no. Y ahí lo que dice el profesor Gómez Lobo es que este concepto, al parecer, hasta la época moderna, nunca había sido utilizado para las personas, para los individuos, ¿ya? Las ciudades eran autónomas, no así los individuos. Entonces, detrás del concepto de autonomía, que es esta idea de la autonomía más radical, porque por supuesto que todos esperamos que, no sé, que los más chicos, los niños, sean autónomos, que sea capaz de dirigir su vida donde quiera, no sé. ¿Ya? Aquí el punto es el ser humano el que se dicta a sí mismo las leyes. A eso entiendo yo la autonomía, ¿ya? Y detrás de ese concepto hay 2 conceptos, que son el individualismo y el subjetivismo. Entonces, en el fondo, cuando entendemos, creo yo, que el ser humano es un ser autónomo, estamos pensando, claro, justamente en un ser humano individualista, no en el sentido peyorativo, sino que como individuo y subjetivista, que, bueno, voy a explicar cada uno rápidamente. En el fondo, el individualismo es esta idea de que el hombre se hace a sí mismo, ¿ya?
yo creo que hoy día hay bastante más conciencia respecto a que el ser humano, bueno, también lo dijeron los griegos, pero hay una cierta crítica respecto a este tema. ¿Realmente el ser humano se hace a sí mismo? Hay un autor que se llama Fabrice Hadhad, y que él hace un análisis fenomenológico de la persona, y él señala que lo central del ser humano justamente es esta parte, y dice, lo central del ser humano siempre remite a otro, ¿ya? Si uno piensa en la parte central de cada uno de nosotros, está el ombligo, que nos remite a un origen que no es nuestro en el fondo, ¿ya? Nos remite a una madre que nos tuvo y que no aprendemos nosotros. Y por otro lado está dice el sexo, ya el aparato genital, que también de algún modo nos muestra que vamos hacia otro. Entonces dice, pensar al ser humano como un individuo, de algún modo pareciera no ser lo que más define al ser humano. ¿Ya? Y ahí uno entra, yo sigo la corriente personalista, y en el fondo cuando uno analiza lo que es ser persona, desde el punto de vista nuestro, en el fondo, claro, uno se da cuenta que el ser humano es un ser para el don. ¿Ya? Aquí, por el tiempo, solo digo algunas ideas, pero hay un filósofo, Yepes, que señala que las notas esenciales de la persona justamente está hacer esta intimidad, una fuente, ya que uno va nutriendo, pero que tiene sentido en el darse, en la manifestación, en el diálogo, en la donación en último término. Bueno, y somos libres, que es la quinta nota, justamente para que sea un don de verdad, ¿ya? O sea, que el regalo sea algo libre, en el fondo. Entonces, en ese sentido, claro, cuando uno entiende a la persona como un ser relacional, se cae este individualismo en cierto sentido, ¿ya? Y yo creo que hoy día, de algún modo, la sociedad está tendiendo a comprender más al ser humano como un ser relacional que como un ser individual, ¿ya? Muchas discusiones políticas un poco tienen raíz en eso. Y por otro lado está el subjetivismo, que propone que no es posible conocer la realidad tal cual, ¿ya? Ahora, esto es muy poco tiempo, ¿ya? Pero obviamente es muy difícil conocer la realidad tal cual es. Yo creo que nadie, aunque seamos como de la tendencia realista en filosofía, o sea, obviamente llevamos, no sé, 2000 años o 2500, más, perdón, 2000 no, 2500 años de desarrollo del pensamiento, y todavía no estamos de acuerdo en la realidad como es, pero hay cosas que se pueden conocer, y el subjetivismo niega eso, o más que negarlo, pone el acento en el quién conoce más lo que es lo conocido. Entonces, de algún modo, claro, cuando se piensa en la autonomía, se piensa en este ser individual, cuya actuación no repercute en los demás de algún modo, ¿ya? Porque es un ser cerrado en sí mismo, y por otro lado, que esa persona determina lo que es la realidad. Gracias. Gracias. Entonces, ¿cuál es la postura en el fondo? Ese pensamiento nos ha llevado, y ahí yo creo que compartimos el tema de la ecología, el concebir a un ser humano encerrado en sí mismo, ¿ya? Este individuo subjetivo, incapaz de conocer lo que es la realidad fuera de él. De algún modo ese individuo está llamado a él a hacer las leyes, ¿ya? Eso tiene un poco sentido. Pero, ¿qué es lo que vemos hoy día en la realidad? Vemos en la realidad que cuando el hombre ha intentado hacer él las leyes desde su punto de vista, no siempre de algún modo acierta en aquello, ¿ya? Voy a ser un poco más clara en esto. En el fondo, una cosa es pensar que el intelecto está para hacer la realidad, que es lo que un poco vista desde subjetivismo, ya la realidad la formo yo, que eso tiene algo de verdad, ya. O sea, obviamente por algo estamos acá, estamos pensando porque de este modo nosotros influimos en la sociedad, pero en lo profundo el intelecto está para reconocer cuál es la realidad también, ¿ya? Y por eso el tema ecológico, para mi punto de vista, tiene mucho que ver con esto, ¿ya? Creo que nosotros tenemos más conciencia del tema ecológico porque tenemos las consecuencias de eso, las consecuencias de pensar que el ser humano puede determinar la realidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos el calentamiento global, porque ¿qué pasa? De algún modo, claro, el ser humano puede tener la mejor voluntad y decir, miren, yo voy a cortar todos los árboles de acá y voy a hacer todo lo necesario para que no haya efectos. Por muy buena voluntad que tenga y por toda la tecnología que tenga, va a haber efectos, ¿ya? Porque hay cosas que no dependen de nosotros. Y eso es un poco el punto de vista que yo quería resaltar en este minuto. Y a mi parecer, el tema de la eutanasia va a ese punto de vista, ¿ya? Obviamente el ser humano remitido a otro, abierto a la realidad,
no es un ser autónomo, creo yo. ¿Ya? Y desde ese punto de vista es muy difícil fundamentar la eutanasia. Pero aquí estoy yendo como a lo más trascendente, lo que hablamos un poco al principio. Es muy difícil decir un no rotundo a la eutanasia porque uno entiende, o sea, yo nunca he estado en una enfermedad grave, terminal, no he tenido sufrimientos muy grandes, y uno entiende que es distinto estar en el lugar. Pero si uno se va como a lo esencial, creo que la eutanasia no es la solución, por lo que decía yo, porque si entendemos la eutanasia como un derecho que se desprende de la autonomía, el ser humano no es autónomo. Y en ese sentido no existiría este derecho como tal, ¿ya? Y aquí voy a hacer un salto un poco en el sentido de que no es lo propio del ser humano la eutanasia, por esto de la autonomía, y se corre el riesgo, porque siempre se habla del sufrimiento y de la misericordia respecto al sufrimiento, ya que de algún modo como que los que estamos más en contra de la eutanasia no vemos el sufrimiento del otro, ¿ya? Ahora, el temor que a mí me surge de cierto modo es pensar en una consecuencia, por ejemplo, se hace la ley, que por lo pronto creo que a lo mismo si está la ley o no, en el sentido de que la persona que lo quiera hacer lo va a hacer igual, y el que no lo quiera hacer no lo va a hacer, ¿ya? Ahora, la ley cumple un fin pedagógico, pero en el fondo la consecuencia es que esto se termine siendo en que no sea un derecho a morir, sino que sea la obligación a morir, porque uno podría pensar a largo plazo, por ejemplo, ya, se da la ley de eutanasia, está el derecho a morir, y la persona tiene una enfermedad terminal, depende de toda su familia, y uno podría decir, ya pues, porque no se toma la pastilla y se acaba el sufrimiento de toda su familia y todos somos felices y no nos hace gastar plata y no nos hace qué. ¿Y si no quiere hacerlo? ¿Cómo se va a mirar después en una sociedad? Yo sé que esto es consecuencialismo y no es lo esencial, ¿ya? Pero creo que esta idea no se ha desarrollado lo suficiente. O sea, que pasemos de pedir un derecho a la muerte a que después sea obligación para el que esté mal. Entonces, si yo tengo un accidente y quedo tetrapléjica, me sienta mal no pedir la eutanasia porque estoy siendo una carga, ¿ya? Entonces, y la pregunta final, porque ya el tiempo me imagino, es ¿qué sociedad tenemos? Porque al final si uno analiza los argumentos que dan las personas para pedir la eutanasia, es no ser una carga. Aparte del sufrimiento, que están los cuidados paliativos, es no ser una carga. Y yo me pregunto, ¿qué tipo de sociedad tenemos en que alguien que no puede ser lo productivo, lo suficientemente productivo, se siente una carga? ¿Ya? Lo propio sería que fuera alguien que nosotros podamos acoger. Solo eso. Gracias. Gracias. Yo tengo esto acá no porque tengo muchas cosas escritas, pero porque me da más tranquilidad, así que no. Voy a plantear una posición un poco fuerte para empezar, que está relacionada a la definición que se está diciendo, digamos, la introducción, la definición de la eutanasia. Yo creo que ahí hay mucho problema, o sea, nosotros no sabemos cuando hablamos de eutanasia de qué estamos hablando, se habla de eutanasia activa, pasiva, voluntaria, involuntaria, y ahí ya uno se pierde. Los filósofos, digamos, tratan de solucionar el problema creando más daño, creo, y los médicos, nuestro concepto, a los médicos no les sirve nada. Mi posición fuerte es que la eutanasia es un acto profundamente religioso, ¿no? Un acto de fe, total. ¿Por qué? Una posición un poco radical, pero para provocar un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se decía en la introducción, que la eutanasia es un acto voluntario, etcétera, a través del cual se provoca directamente, voluntariamente la muerte por razones de sufrimiento, por razones médicas. No hay ninguna razón médica para hacer la eutanasia. Es un acto de fe. Es decir, no hay ningún follow-up después a través del cual nosotros sabemos que el paciente va a estar mejor, ¿no es cierto? Porque va a estar muerto, entonces, ¿qué follow-up podemos hacer? ¿No? ¿Cuáles son las razones médicas para hacer la eutanasia? No hay ninguna razón médica, porque los médicos saben que tienen que cuidar una enfermedad, saben que tienen que quitar el sufrimiento, esto es más que legítimo, por supuesto, o sea, no creo que nadie de nosotros acá quiere sufrir, ¿no? Acá o allá, todos, ¿no? Todos deseamos una vida sin sufrimiento, aunque algunas veces aceptamos el sufrimiento, ¿no? Las mamás aceptan el sufrimiento del parto porque saben que va a llegar algo mejor, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso, vuelvo a mi tema, es decir, no hay ninguna razón médica
para provocar intencionalmente la muerte del paciente que pide la eutanasia. ¿Ok? Y el paciente que pide la eutanasia, acá estamos hablando solo de eutanasia voluntaria, para volver a la distinción innecesaria, ¿no? O sea, cuando sea un paciente que pide directamente su eutanasia, no es cuando el Estado que pide la eutanasia de alguien. Esto es otro problema, ¿no? Estamos tratando de abordar este primer problema. No hay ninguna razón para hacer la eutanasia a nivel médico. Sí puede ser que para quitar el sufrimiento se pueda acelerar el proceso de la muerte. Esto sí, pero esto, digamos, una corriente de la filosofía se llama como efecto voluntario tolerado, ¿no? Y que efectivamente puede ser éticamente aceptable a partir de una cierta perspectiva. La segunda cuestión siempre bastante, digamos, provocatoria que quiero plantear es que no puede existir un derecho a morir. Por dos razones. La primera razón, que la muerte no es algo deseable, ¿no? Y los derechos en una cierta medida reflejan, no sé si queremos llamarlos bienes, si queremos llamarlos valores, con, digamos, conceptos más o menos metafísicamente fuertes, ¿no? Y la muerte nunca puede ser un valor, porque la muerte es la negación de todos los valores, ¿no? Es la negación de todas las cosas buenas que nosotros podemos pensar, ¿no? Y si la muerte se configura como la negación del sufrimiento, es una vía, digamos, demasiado rápida, porque es la negación de la condición de posibilidad misma de sufrimiento. O sea, si está la muerte, yo no estoy sufriendo porque no estoy, seguramente, ¿no? Quizá entonces cuando se plantea el tema del derecho a morir, se plantea el tema del derecho a morir con dignidad, y esto todos deseamos poder acercarnos a la muerte con dignidad, aunque la muerte nunca va a ser digna, porque la muerte es un hecho trágico, entonces no puede ser digna la muerte, no puede ser nuestra vida digna hasta a un cierto momento, un hecho que va a llegar y que no se sabe muy bien cuándo va a llegar. O sea, todo el debate sobre la muerte cerebral, de hecho, que se planteó en Harvard en los años 79, que todavía no se ha solucionado, demuestra efectivamente esto, que es un hecho que va a llegar y que quizá hay algunos criterios para definir la muerte, pero detectar el momento justo de la muerte es muy difícil, ¿no? Entonces la muerte no puede ser un derecho porque es un hecho que acontece. El morir puede ser un derecho si es morir con dignidad, o a lo mejor podemos plantearlo como el derecho a no sufrir. Esto sí que puede ser un derecho, pero entonces, si es que existe este derecho, tenemos que tener el deber de alguien que nos ayude a no sufrir. Y por eso, en algunos casos, no en todo, yo no soy un médico, por eso no me voy a meter en cuestiones muy médicas, se pueden usar los cuidados paliativos, que como efecto colateral o secundario pueden tener como la aceleración efectivamente de la muerte, pero que están apuntando como a un fin bueno, o sea, algo deseable, es decir, quitar el sufrimiento y no matar, es un poco distinto. Un punto relacionado a esto es que si la muerte fuese un derecho, tenemos que tener, porque los derechos siempre son relacionales, tienen por lo menos un correlato que se llama deber, tenemos que tener el deber de alguien, o sea, alguien que tenga el deber de matarnos. Tenemos que pensar a figuras, ¿y quiénes son este alguien? Es un problema. ¿Cuáles son los médicos que nos van a matar? ¿No? Son los que cuidan la última fase de la vida, no sé. Esto tenemos que definirlo, quiénes son los que van a matar. Y la sociedad tiene que aceptar que haya personas que maten. Porque esto se trata de la eutanasia, ¿no? Acabar voluntariamente con una vida, que maten, despenalizando efectivamente este acto que nosotros llamamos malo. Además, esto va en contra de un principio sobre el que se rige la sociedad, que es el principio de la vida. Yo acá no quiero plantear la cuestión de la santidad o la sacralidad de la vida, que siempre ha sido un tema muy debatido en bioética, además porque si la vida es sagrada, después no se puede tocar, entonces ahí se crean algunos problemas, pero un hecho básico, es decir, la sociedad se erige sobre la vida. O sea, la sociedad necesita de miembros para que exista, ¿no? Es como, yo eso se lo explico a mi alumno, como si yo hago un grupo de WhatsApp,
invitando a distintos miembros y le permito que en cierto momento se vayan todos. El grupo desaparece la sociedad porque no hay miembros, no hay vida ahí, ¿no? Si nosotros vamos a, efectivamente a contratar a profesionales que maten a otros, estamos diciendo que el principio de la vida como condición básica de todos los otros derechos ya no es un principio válido para nosotros. Y de ahí se abre la caja de Pandora y todo lo que sigue. Entonces, para tratar un poco de hacer un resumen de todo esto, y retomando lo que se ha dicho antes, yo creo que el punto efectivamente, cuando se pide, muchas veces el tema de la eutanasia se plantea a partir del tema de la autonomía, como se ha dicho, y de una autonomía pero absoluta o que no tiene nada que ver con nuestro ser animales. Ahí, bueno, un poco se rescata el tema de la ecología o lo que sea, pero más bien me gustaría sugerirle como una lectura de un filósofo actual, anglosajón, o sea, escocés, que se llama Alasdair MacIntyre, que escribió un libro que se llama Animales racionales y dependientes. Nosotros no somos solo animales racionales, ¿no? Y por eso también autónomos como reflejo de nuestra racionalidad o capacidad de elaborar leyes o lo que sea. Sino que también somos dependientes. Nosotros necesariamente dependemos por nuestra misma historia, o sea, fácticamente así, dependemos de otras relaciones. Y la eutanasia lo que hace es justamente cortar con estas relaciones, ¿no? Y de hecho, un poco rescato el tema de que la eutanasia, planteada como tema de la absolutización de la autonomía, es un hecho muy individualista o... más bien me gusta repetir lo que decía Sartre, pensar que los otros son el infierno, ¿no? Y que no hay posibilidad de relaciones porque los otros efectivamente son siempre un obstáculo a mi desarrollo. Mientras que en una visión de nosotros como seres dependientes, ahí sí que podemos plantear el cuidado común y por eso cuidar el sufrimiento y tratar de solucionar el problema del sufrimiento, y sin plantear el problema del derecho a la muerte, porque el derecho surge en esta mirada como una consecuencia de una visión antropológica individualista y que valora demasiado, yo creo, la autonomía y que no valora efectivamente la dependencia común. Bueno, gracias, Lucas. Silvia, ¿existe el derecho a morir? Sí, me gustaría hacer algunas distinciones entre eutanasia y suicidio asistido, porque son cosas distintas y que responden a la primera pregunta, que es el derecho a morir. O sea, el tema del suicidio y de la eutanasia es previo al Estado y el derecho emana del Estado. Es decir, la pregunta de si existe un derecho a morir no, acá no estamos hablando de derecho natural, estamos hablando si el Estado, ¿verdad?, concibe este derecho para todos los ciudadanos a morir. Y yo creo que la pregunta es anterior al Estado. Es decir, es legítimo el homicidio en algunos casos porque la eutanasia es el derecho a matar, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. Cuando uno despenaliza el homicidio en ciertos casos, es la eutanasia y es el suicidio asistido. Entonces, lo primero, distinguir entre despenalizar el homicidio, ¿ya?, en algunos casos, y otra cosa es derecho a morir. Si yo despenalizo, por así decirlo, por ejemplo, el aborto, yo puedo practicar un aborto, pero el Estado no tiene la obligación de practicármelo a mí. Cuando yo tengo un derecho a abortar, por ejemplo, el Estado está obligado a prestarme ese servicio. Entonces acá con el suicidio o la eutanasia, una cosa es despenalizar el homicidio en algunos casos, donde yo puedo matar a mi padre que está sufriendo en tales y tales circunstancias que cumple con la ley, y eso no estaría penalizado. Y otro muy distinto es cuando tú tienes un derecho a una muerte tranquila, por ejemplo, una muerte digna, donde el Estado te tiene que asegurar esa posibilidad, y como dice Lucas, ahí viene todo un tema de si el Estado tiene la obligación a producir esta muerte, está obligado entonces alguien en el Estado a matar. Esas dos distinciones creo que son importantes. Entonces, la eutanasia, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan compleja? Porque es despenalizar el homicidio. Cuando uno habla de suicidio asistido, cuando uno habla de eutanasia, lo que está haciendo es legalizar el asesinato, ¿verdad? Y la discusión que tenemos que tener como sociedad es en qué casos consideramos que es legítimo matar a otro ser humano, ¿ya? Y el caso más fácil, ¿verdad?, es cuando una persona, todos tenemos la posibilidad de matarnos.
Eso no es un derecho, eso simplemente es constatar una realidad. Cada uno de nosotros puede tomar en sus manos su vida y suicidarse. Pero hay personas que por limitaciones físicas, por lo general, no pueden matarse a sí mismos, ¿ya? Porque no tienen las posibilidades, están restringidos y por lo tanto dependen de una tercera persona para poner fin a su propia vida. Y Schopenhauer, que es una persona que conocía mucho el sufrimiento, decía que no hay nada más terrible que no tener la posibilidad de matarse. Porque matarse es el límite del sufrimiento. Es decir, yo puedo vivir esta vida, pero yo tengo en mí la posibilidad de acabar con el sufrimiento. El sufrimiento, el dolor tiene un límite, y lo pongo yo, con el suicidio. Estas personas no tienen ese límite, y por lo tanto están condenadas digamos, a una tortura extrema sin posibilidad de ponerle fin. Entonces la pregunta es, una persona que no tiene esta posibilidad que tenemos todo el resto de los seres humanos, de matarse y poner fin al dolor, tiene derecho a pedirle a otra persona que ponga fin a su vida, respetando ciertas reglas que tenemos que poner entre nosotros, porque si no sería suicidio. Mi papá quería matarse, la morfina, y en realidad no quería matarse, ¿verdad? Entonces, que sea racional, que sea voluntario, que no sea obligado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y la decisión entonces es, ¿tiene esta persona derecho a decidir sobre su propia vida, pidiéndole a otro que lo mate dado que no tiene la posibilidad? Esa es como la primera pregunta. Y claro, desde el catolicismo y las religiones uno puede tener distintos argumentos, pero en un Estado que tiene que ser laico, uno tiene que tratar de fundar los argumentos de forma racional. Y después de Kant, con su crítica a las éticas materiales, y con éticas materiales me refiero a todas las éticas que buscan prescribir el bien y el mal en casos concretos individuales, después de esa crítica feroz que hace Kant, resulta que después de Kant no hay posibilidad de fundar una ética a priori universal para todo el mundo, digamos legítima para todo el mundo, que no sea fundada en Dios, como lo que es la ética naturalista, ¿verdad? Fundada en un Dios. Si prescindimos de Dios, a partir de la razón, no tenemos un fundamento ético universal a priori para el cual tomar decisiones respecto del bien y el mal. Y por lo tanto, lo que dicen los liberales es que prefieren entregarle a cada persona esta decisión bajo su responsabilidad y bajo su autonomía como individuos dignos de su propia vida, ¿ya? Y en ese sentido, desde una posición liberal, dado que no hay un principio ético universal, cada uno de nosotros debiera poder decidir respecto de su vida, si continuarla o no. Y de hecho, así es en casi todos los casos, excepto este grupo muy reducido que no tiene esta posibilidad. Ahora, dicho eso, hay dos casos que son complejos y que para incluso un liberal es complejo. Uno, el caso que mencionaban, una persona que puede suicidarse, ella misma está en condiciones de suicidarse, está muy enferma, por ejemplo, pero no quiere tener una muerte violenta bajo sus propias manos y quiere exigirle al Estado, que sea el Estado o los médicos, ¿verdad?, en una instalación, que ponga fin a su vida a través de un remedio, etcétera. Entonces ahí la pregunta es, ¿tienen las personas que pueden matarse por sus propios medios derecho a exigir al Estado que ponga fin a su vida? Esa es una pregunta, yo creo que legítima, y sinceramente no sé cómo responderla. Yo estoy a favor, pero mi postura es tan subjetiva como alguien que diga que no, digamos. En ese sentido no. Pero claramente, si el derecho, y hay países que está este derecho, por ejemplo en Holanda, y no solamente con personas muy enfermas, personas también que tienen una enfermedad psiquiátrica, cuya vida es una tortura vivirla, ellas pueden exigir al Estado poner fin a su vida, tienen que hacer unas entrevistas psicológicas, pasar un tiempo, y si siguen firmes en su decisión, el Estado las mata, ¿verdad? Y para eso entonces el Estado tiene que obligar a determinadas personas a cumplir con la ley y a matar a estas personas. Y el otro caso tiene que ver con las personas que están inconscientes, ¿verdad? En este caso, esta persona tiene voluntad y le pide a un tercero. Y en este caso es más complejo todavía porque son personas que están inconscientes, no tienen voluntad, ¿verdad? Y están hace 15 años, por ejemplo, a una máquina de respiración, o incluso pueden respirar, pero están en coma con alimentación artificial. ¿Y qué pasa ahí con la vida de estas personas? ¿Tiene alguien derecho a decidir sobre la vida de estas personas? En Italia hubo un caso muy famoso de un padre que le pide al juez poner fin a la vida de su hija que lleva 15 años en coma con alimentación vía intravenosa. Hubo un juicio muy grande, lo gana el padre y al final matan a la niña. Pero en el fondo, ¿hasta qué punto tenemos los otros derecho a decidir sobre la vida de una persona que es un cuerpo? Y uno podría decir, si los bienes son infinitos,
da lo mismo, dejémosla hasta siempre, pero muchas veces mantener esa vida implica dejar morir a otra persona, ¿verdad?, que pudiera estar en una vida consciente porque no tenemos los recursos materiales para poder asistirlo. Entonces, cuando estamos manteniendo personas sin conciencia vivos, estamos dejando de atender a otras personas que probablemente podemos salvar y tener una vida consciente. Entonces, la pregunta es relevante. ¿Hasta qué punto vamos a privilegiar unas vidas por sobre las otras y hasta qué punto tenemos derecho a decidir por los otros? Yo creo que en estos temas no hay una posición liberal correcta. Creo que siendo liberal uno puede entender ambas posiciones. Lamentablemente acá no tenemos principios éticos. Los católicos tienen su religión a la cual se pueden fundamentar, pero creo que el Estado tiene que ser independiente de las religiones y por lo tanto el único instrumento que tenemos los occidentales que creemos en la democracia es el voto. O sea, yo creo que esto se resuelve con los votos en la democracia y en las urnas. No hay otra salida. Creo que ha sido muy interesante escuchar todas las presentaciones. Yo quisiera plantear una postura que quizás también es un poco provocadora y poco ortodoxa en ese sentido. Yo creo que la eutanasia en sí no es una postura pro muerte, sino que es una postura pro vida. ¿Por qué? Porque parto de la base de que la reclamación de la eutanasia como una acción que busca poner fin a una condición irreversible o una condición de salud degenerada, parte de un supuesto ideal que es una vida buena. ¿Y cuál es una vida buena? La que todos en general aceptamos como una vida buena, que es una vida sana, una vida donde en el fondo podemos ejercer con una plenitud relativamente alta nuestras propias facultades mentales, nuestras facultades físicas, y a partir de eso entonces surge esta reclamación por una eutanasia cuando aquellas condiciones que nos permiten en el fondo ejercer una vida buena están mermadas. Y creo que ahí siempre se produce esta trampa de que la postura por la eutanasia es una postura pro muerte, pero en realidad el fundamento sigue siendo una postura en favor de lo que es la vida como un valor intrínseco. La gente que promueve en el fondo la eutanasia e incluso los que reclaman la eutanasia no están contra la vida, al contrario, tienen como un alto valor tener una vida buena y consideran que su condición, en este caso de salud, ya sea solo física o mentalmente, ya no se condice con ese alto valor. Y ahí se produce esta discrepancia. Por lo tanto, ahí socialmente en general en el debate todos conciben una buena vida como una vida sana, donde es posible obviamente alcanzar cierto bienestar, y aquí entra un concepto clave que tiene que ver con la autonomía. Es decir, una vida buena es una vida que de alguna u otra forma me permite a mí actuar autónomamente y por lo tanto ejercer mi dignidad. Entre otras cosas, eso me permite la búsqueda de la felicidad de manera autónoma. Y ahí uno tiene que hacerse la pregunta de en qué condiciones ocurre que aquella búsqueda de la felicidad se va viendo mermada. Y ahí efectivamente hay un juicio subjetivo. Nadie puede pretender que exista una unanimidad con respecto a lo que nos hace felices, porque es muy difícil establecer eso. Y volvemos a asumir que efectivamente lo que nos hace felices es un plano muy subjetivo, que es muy individualizado, de hecho, no es colectivizado, no es colectivizable, de hecho. Y ahí hay un punto clave que tiene que ver con la conformación de las sociedades, en este caso occidentales, que parten de la concepción de que nosotros esencialmente actuamos como individuos de manera primaria, lo que no significa que estemos necesariamente aislados de otros, pero sí que nuestras valoraciones desde ese plano nos permiten interactuar con otros. Y eso nos permite, por ejemplo, estar en esta instancia discutiendo sobre lo que es el tema de la eutanasia. Ahora, ahí yo planteo una pregunta que tiene que ver con, considerando que todos tenemos en general una concepción de la vida buena más bien generalizada y común, si es legítimo exigir el heroísmo a alguien que está en una condición de desmedro, es decir, si es legítimo de parte de un tercero exigirle a otro el soportar el sufrimiento, el soportar condiciones que en definitiva para esa persona parecen no ser las formas de buena vida más plenas. Y ahí entra un plano que tiene que ver con el valor mismo de la vida. ¿Quién en el fondo establece ese valor mismo de la vida? Y yo parto de la presunción de que cada uno valora en sí su propia vida, en general. Eso es lo que ocurre. Y de hecho la reclamación de la eutanasia tiene que ver con eso.
Ahora, ahí entra un punto que tiene que ver no solo con la reclamación del heroísmo, es decir, el soportar el dolor como parte de la dignidad, que es un argumento que muchas veces se plantea, es decir, como los dignos soportar el dolor que te toca vivir, la situación de deterioro que te toca vivir, o respetar la condición de juicio personal con respecto al valor de esa vida. Y ahí tiene que ver también el tema de una discusión que es muy clave, que tiene que ver con el concepto de la dignidad humana. La sociedad actual en general parte de la concepción de la dignidad humana, y la dignidad humana se funda en el ejercicio, por un lado, de la autonomía. Eso es lo que en el fondo nos hace dignos con respecto a los otros y nos hace también valiosos de manera igual con los otros en términos morales. Por lo tanto, uno tiene que asumir que al cuestionar la autonomía también se merma la concepción de la propia dignidad humana como un valor fundamental de la sociedad, en este caso llamémoslo así si queremos hablar de la sociedad occidental. Y por eso yo creo que la eutanasia es esencialmente una discusión más bien moral en primer lugar y luego jurídica. ¿Por qué? Porque finalmente la discusión tiene relación con cómo nosotros concebimos no solo la vida en sí, lo que es la vida en sí como un valor, sino también su relación inmediata, que es la muerte. Toda persona que está viviendo enfrentará la muerte en algún momento. Y todos esperamos enfrentar la muerte de una forma más bien no dolorosa, ¿cierto? Nadie busca realmente una muerte dolorosa, nadie busca realmente una muerte que sea desgastante en el tiempo, sino que todos buscamos, por la misma concepción de una vida buena, una muerte más bien sin dolor, relativamente, no quiero decir placentera, pero ojalá todos idealizamos morir durmiendo, ¿cierto? En una edad más bien avanzada y no jóvenes ni de manera brutal. Por lo tanto, ahí se plantea la pregunta de el valor en sí de la vida y cómo esto se liga con la discusión de la eutanasia. En mi concepción creo que el debate entonces tiene que ver con esa instancia, cómo entonces se garantiza efectivamente una muerte sin dolor, por ejemplo. Y los casos, la casuística siempre sirve, pero yo creo que en esta discusión es más bien de principios, y la discusión tiene que ver con cómo entonces buscamos formas en que las personas no sufran dolor en el proceso de muerte o no sufran la pérdida de su propia dignidad en términos de sujeto, con su propia valoración. Y aquí entra también una discusión que tiene que ver con la concepción de la vida en términos meramente biológicos, es decir, que yo mantengo cierta condición biológica que uno podría definir como vida, o también si consideramos que la vida en el fondo también se construye de manera biográfica. Es decir, como yo construyo mi propia vida, lo que no necesariamente significa que yo no dependa de los otros. Al contrario, yo construyo mi vida en función de los otros, en relación con los otros. Nacemos en el seno de familias, pero mi conformación como un individuo autónomo, como un individuo, en el fondo, como un sujeto único, se conforma en función de los otros. La eutanasia también va relacionada con esa misma dependencia. No es una acción de independencia la eutanasia, al contrario, es una manifestación absoluta y explícita de dependencia con respecto a los otros. Por favor, ayúdame a no sufrir, ayúdame a no seguir sufriendo. Esa es una manifestación clara de dependencia con respecto a los otros, no es un acto de autonomía. El acto de autonomía sería que, en muchos casos, el acto de autonomía es más bien el suicidio. Cuando yo busco, en el fondo, prescindir de mi propia vida sin depender de la ayuda de los otros. Pero por eso es importante la distinción entre lo que es el suicidio, y ahí podemos incluir el suicidio asistido o el suicidio no asistido, que muchas veces ocurre de manera más bien brutal, versus la eutanasia y todo lo que se enmarca en esa discusión, que tiene que ver con condiciones de salud irreversibles, con una condición de dolor más bien imposible de paliar, ¿cierto? Yo creo que es muy importante también establecer las distinciones. En general se cree que la eutanasia es una validación del suicidio, como que cualquiera va a llegar a solicitar el suicidio, pero eso es un argumento de pendiente resbaladiza, es presumir que vamos a ir todos en masa a cometer eutanasia, pero eso no es así, porque creo que partimos de la base de que todos valoramos nuestra propia vida de manera más bien elevada. No hay una... nosotros no estamos en presencia de suicidios constantes y permanentes de manera frecuente y generalizada, sino más bien son casos más bien aislados.
Lo que vemos es que la gente trata de preservar su vida porque tenemos una concepción de la vida buena y por lo tanto, por eso también propiciamos la salud, por eso el desarrollo médico busca mejorar nuestra salud, no mejorar nuestra condición de dolor. Siempre buscamos tratar de mejorar nuestra condición de enfermedad, pero obviamente en muchos casos la condición de enfermedad no se vuelve irreversible, no se vuelve una condición que la ciencia pueda dar respuesta. Ahí también se abre otra discusión que tiene que ver con el desarrollo mismo de la ciencia médica. La ciencia médica en muchos casos ha ido desarrollando técnicas que permiten dar respuesta a enfermedades que muchas veces antes no tenían ninguna respuesta. Por lo tanto, incluso en ese sentido, la concepción de la vida también se va proyectando. Hay elementos o situaciones en que yo puedo mejorar mi condición versus situaciones que antes no ocurrían. Por lo tanto, también ahí la discusión sigue siendo con respecto al concepto del valor de la propia vida. Lo que yo presumo, esto es más personal, es que a medida que la ciencia médica mejora nuestras condiciones de salud, la gente valora más la vida. De hecho, esa es una situación que hoy día ocurre. Hoy día, en el fondo, las condiciones de morir son muy distintas a lo que ocurría hace, por ejemplo, 300 años atrás. Y eso lo vemos incluso en como, por ejemplo, la mortalidad infantil o incluso la expectativa de vida de las personas adultas. Hoy día las personas no mueren a los 60 años, como probablemente morían antes, sino que hoy día probablemente van a morir a los 80 años. Y lo que esperan es que en esa proyección de vida, esas condiciones de vida sean las que uno idealiza como una condición de vida digna. Y por eso no es extraño que el debate sobre la eutanasia surja hoy día en un contexto en que nuestra expectativa de vida también es mucho más extensa. No sé si estoy en el tiempo. Bueno, vamos a pasar a los 5 minutos de réplica. María José. Solo una cosa temporal, antes de católica soy aristotélica. ¿Ya? O sea, mi conversión fue de vieja, ¿ya? Pero ¿por qué digo esto? Porque en el fondo yo entiendo lo que quiere decir cuando dice que ya es porque un tema del catolicismo y claramente tenemos visiones distintas de la ética. Pero el punto es como mirar lo que es el hombre, ¿ya? Por eso, lo esencial en el hombre es el cuidado, es la búsqueda del otro, lo que decías tú, o sea, lo que decía, dos cosas. Primero lo de la dignidad, cuando decía es que la dignidad es el desarrollo de la autonomía o alguna idea parecida. Entonces los presos que no son autónomos o las personas que no son autónomas no tienen dignidad. En principio, para mí, cualquier persona, por el hecho de ser persona, tiene dignidad. O sea, no tiene que ejercer algo. Esa es una visión más bien como del homo faber, que tiene que hacer algo para ser homo. No, yo creo que la persona, cuando vive, ya por el hecho de vivir, tiene dignidad. Entonces, en principio, veo un poco ese problema. Lo otro respecto al sufrimiento, bueno, están los... estoy de acuerdo con ustedes que hay que distinguir dolor y sufrimiento. Yo lo entiendo como el dolor como algo físico y el sufrimiento como algo más a nivel de la persona completa. Claro, en el dolor están los cuidados paliativos y eso yo creo que, bueno, quizás Lucas pueda hablar más porque tiene más relación con lo bioético, pero los cuidados paliativos hoy día están bastante avanzados. El problema es el sufrimiento de la persona, cuando la persona no ve una esperanza de vida. Yo creo que es un problema más grande y ahí, claro, los cuidados paliativos se le puede poner morfina y todas las cosas que yo no sé porque no sé de medicina, pero de algún modo hay cómo hacerlo. El problema es el sufrimiento. Y yo creo que ahí la pregunta es cuando tú decías, ayúdame a morir, o sea, como la dependencia, yo creo que el tema no es ayúdame a morir, es ayúdame a no sufrir. Y por eso yo he apuntado un poco a eso. Probablemente esa persona, por la desesperación que tenga, por el sufrimiento, que, insisto, yo nunca lo he vivido, entonces es fácil decirlo, sentada aquí, ya, no sé, aire acondicionado, bueno, no. Claro, probablemente esa persona lo que quiera es dejar de sufrir, no necesariamente dejar de vivir. Entonces el punto es, cuando se pide la eutanasia, probablemente, también esto es, nos enfoquemos más en que deje de sufrir rápido y fácil, o sea, entre comillas, sin dolor y todas esas cosas, en vez de acompañarlo, darle un sentido a la vida. Perdón, quizás esto va a ser muy light, pero hay una película que se llama Amigos Entrañables, no sé si alguien la ha visto. Ya. Bueno, ahí está, o sea, un tetrapléjico que no tenía ninguna expectativa de vida, se une con otra persona y cambia su forma de ser y deja de sufrir, y sigue siendo el mismo en el fondo.
¿Ya? Entonces, un poco eso. Yo creo que la persona que pide la eutanasia no necesariamente pide la muerte, porque estoy de acuerdo contigo, uno valora la vida. Lo que pide es dejar de sufrir. Y la pregunta es, ¿la única forma de dejar de sufrir es la muerte? Yo solo creo que no. ¿Ya? Yo creo que muchas de esas personas lo que necesitan es compañía, cercanía, sentirse valorado, aunque no produzca. Aunque esté acostado en una cama, vale por ser. Y hoy día nos cuesta entender eso. Yo creo que esto es en lo personal. ¿Ya? A tiro. ¿Por qué no la eutanasia? Porque tenemos que acostumbrarnos a que la persona vale por lo que es y no por lo que hace. ¿Ya? Solo si tengo que decir algo radical, es eso. ¿Ya? Ahora, entiendo el sufrimiento, ya por eso dije lo otro anterior. Bueno, solo eso. Gracias, María José. Lucas, 5 minutos. Sí, gracias. Yo me anoté acá muchas preguntas, tengo muchas más preguntas que respuestas, así que no sé si va a servir, pero la pregunta que sigue dándome como vuelta es ¿por qué los médicos tienen que matarnos? O sea, ¿por qué tenemos que pedir a los médicos que nos maten y que hagan actos extramédicos? Los médicos no estudiaron para esto, estudiaron para curar a la gente y para quitar el sufrimiento, no para hacer cosas extramédicas que no tienen ninguna razón en médica. Eso es lo primero. Y de hecho yo creo, porque el gran ausente quizá en este debate, pero que está como sin nombrar, es la propuesta de ley de eutanasia. Creo que uno de los problemas de esta propuesta es que los médicos no estuvieron involucrados. O sea, que nos está pidiendo, y acá los gran ausentes son los médicos también, ¿cómo se llama? Los médicos que ven estos casos todos los días. Nosotros hicimos una jornada en la Facultad de Medicina con el Centro de Bioética sobre eutanasia, hablaban prácticamente médicos y dos filósofos, yo y otro de los un poco como este debate. Y los médicos, también lo que estaba a favor de la eutanasia, que era de la Clínica Las Condes, decía que los casos de eutanasia son de verdad muy, muy pocos, una vez que se define bien qué es la eutanasia, sin todo digamos, problema conceptual de no definir la eutanasia como activa, pasiva, sin consultar a los médicos, ¿no? ¿Cuántos son los casos de enfermedades que no se pueden cuidar con paliativo? Habría que preguntarse a los médicos, pero los médicos dicen poco. Entonces, cuidado a no hacer una ley con derecho a morir para estos muy pocos casos y que además, bueno, ahí todo el tema del sufrimiento, efectivamente, que es distinto del dolor. Y cuidado también con meter al sufrimiento como al medio de todo nuestro debate, porque lo que pasó en Holanda, en Bélgica, es que efectivamente con la ley de eutanasia, o sea, cuando se empieza a decir el sufrimiento pero en la etapa terminal de la vida, sí, no, pero solo el sufrimiento, entonces el sufrimiento de cambiarse de sexo. Pidió en Bélgica, en Holanda, como 3 años atrás, pidieron la eutanasia una persona que se había cambiado de sexo, de hombre a mujer, y después quería volver a hombre porque no se sentía bien y sufría mucho. Entonces pidió la eutanasia y se la hicieron. O la eutanasia a los niños, ¿por qué no? Si el tema es el sufrimiento. Entonces, acá no quiero meterme en el tema de la pendiente resbaladiza o slippery slope, pero cuando uno plantea el tema solo como sufrimiento, no en algunos muy pocos casos de la fase terminal de la vida, ahí es un problema. Entonces, esta primera pregunta, ¿y qué idea de medicina podemos desarrollar? O sea, la medicina de los deseos. Yo voy donde el médico y le digo, miren, quiero terminar con mi vida. Por favor, aunque no tiene ninguna evidencia médica, lo haga. Gracias. Este es un problema. ¿Es legítimo exigir el heroísmo? No. O sea, la pregunta que existe, no, porque es un acto supererogatorio, entonces no se puede exigir actos supererogatorios. No sé si son heroísmo en estos casos. Pero el tema que sigue dándome vuelta, el último y termino, es que el tema se soluciona con el voto, como dijo Silvia. Esto no sé si o sea, habría que hacer como una campaña de información muy potente. O sea, nosotros que estamos acá y hemos leído algo de eutanasia, probablemente por estar acá, no sabemos las cuestiones médicas, que son muy importantes. Habría que hacer como una campaña de información para que la gente no tome su decisión, digamos, a partir de, no sé, una idea muy general de la eutanasia con conceptos que están todavía muy indefinidos, ¿no? Entonces yo prefiero, si se quiere hacer una ley sobre el fin de la vida, el testamento biológico, lo que sea,
hablar con expertos y plantear estos temas con expertos y después ahí quizá llegar, no sé, a un voto, aunque no estoy seguro de que el voto sea la solución última. ¿Fue el primer interpelado? Bueno, yo quisiera tomar el tema de la dignidad. Yo no estoy diciendo que la persona que no hace nada no es digna. Lo que estoy diciendo es que la autonomía es un elemento que es parte de la dignidad. Y ahí se abre la discusión, porque en el fondo, y es lo que yo trato de plantear, de que todos en general defendemos la dignidad humana. Y ahí entra el punto que quizás uno podría plantearlo y este es el concepto como de la distanasia, es decir, vamos a tratar de mantener a este sujeto vivo porque el fin último es la vida, a costa del propio sujeto, y entonces su dignidad obviamente ya desaparece porque ese sujeto se vuelve un medio con respecto a un fin que sería la vida. Y ahí entra mi duda más que una afirmación. En cuanto al tema de los casos, yo creo que si uno revisa el derecho comparado con respecto a la eutanasia, uno ve que en general la legislación lo que establece son restricciones bien claras. Y cuando yo hablé del sufrimiento, se refiere al sufrimiento, no al sufrimiento de, oh, me siento mal porque no soy tan alto como quisiera, sino al sufrimiento específico en condiciones de enfermedad terminal o en condiciones de enfermedades que implican una degeneración física y mental grave. Y en los casos del derecho comparado lo que muestra es que al final los que determinan esa decisión de la eutanasia son grupos médicos. En general se establece, por ejemplo, la exigencia de que esté el médico tratante para ratificar la condición del paciente. Se hacen juntas médicas. No es una decisión como ir a comprar un medicamento a la farmacia, sino que se establecen bastantes restricciones. Se establecen restricciones, por ejemplo, a qué tipo de cuerpo médico puede ejecutar la acción, no cualquier grupo médico. Y eso más ya a nivel de la discusión jurídica. Yo creo que por eso es importante la discusión moral. Y yo creo que la discusión moral para mí, creo que el punto clave es ese, ¿hasta qué punto yo puedo exigir que otro considere su condición como una condición valiosa para sí mismo? Porque esto es un tema de evaluación súper personal. Y quiero dar el ejemplo en este caso, un académico de la Universidad Católica que hace tiempo atrás era director de la Escuela de Teatro, que es Alberto Vega, que sufre un accidente y queda con el síndrome, no recuerdo el nombre, ¿cierto? Que en el fondo él no puede moverse y simplemente mueve sus ojos. Y él, obviamente, es resiliente ante esa situación y hoy día incluso escribió una obra de teatro, ¿cierto? Pero mi pregunta es, a otra persona que estuviera en esa misma situación, ¿podríamos también exigirle la misma perspectiva? ¿O él podría en algún caso decir, ¿saben qué? Bajo esta condición yo no puedo seguir viviendo. Y ahí mi pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para decirle sí, tú tienes que seguir viviendo y ser muy optimista y feliz? Yo creo que eso es muy, muy arrogante desde ese punto de vista. Yo ahí defiendo mucho también la individualidad de decir, ya no puedo más. Y quizás esto ya no tiene sentido para mí, porque también desde el punto de vista como, si queremos llamarlo filosófico, pero yo creo que esto es muy personal, el sentido de la vida también uno lo construye uno. Y no o sea, depende de mi relación con los otros, pero al final el juicio lo hago yo también con respecto a eso. Ahora claramente, y ahí quizás es para no preocupar a Luca, es como, esto no quiere decir que abramos la eutanasia a cualquier tipo de evaluación subjetiva. Yo creo que también ahí, por eso están las restricciones jurídicas en ese sentido. Silvia, ¿qué opinión tiene respecto a la eutanasia? ¿Debe someterse a un proceso democrático? O sea, de hecho, se somete. O sea, los que hacen las leyes son el Parlamento, que se eligen por voto. O sea, eso me refería. Sí, en todos los países democráticos, esto se zanja con el Parlamento, que son los que hacen las leyes, y nosotros votamos por ellos. O sea, nos guste o no nos guste, así es. Y creo que, y en el fondo era un poco contraponerlo como si hay temas que deberían estar fuera de la democracia, porque hay una verdad por sobre ellos. Y yo creo que, como uno podría decir, vamos a votar cómo se construyen los cohetes. No. Sabemos que hay unos científicos que saben exactamente cómo se construyen los cohetes y no hay que ir al Parlamento para preguntarles. Acá, estas cosas se hacen en el Parlamento con los votos. Y porque no tenemos una mejor forma de hacerlo. Y ahí está el punto. No tenemos la mejor forma porque de alguna manera, escuchando las distintas posiciones, veo que hay personas que quieren tener certeza de lo que es el ser humano y en qué consiste el ser humano y cuáles son los valores fundamentales.
Yo no comparto, de partida la ética nos dice que no existe tal certeza, no hay fundamento a priori ético alguno, y por lo tanto, y creo también que hay una sobrevaloración de la vida, que yo al menos no la comparto. En otras culturas uno ve que hay distintas formas de valorar la vida, y por lo tanto, ante la vida de cada cual, ¿a quién le entregamos el derecho a decidir de la vida de cada uno de nosotros? ¿A quién se lo vamos a dar? ¿A nosotros mismos o vamos a entregarle ese poder a un otro que tendrá sus principios y su ética y sus morales y sus valores? Yo prefiero entregarle, dado que no hay certeza en este ámbito, entregarle a cada persona y ser cada una responsable de su propia vida. Y de hecho lo somos, cada uno acá se puede matar si quiere. Y en eso nadie tiene que opinar. Y ya tenemos eso. Entonces, ¿qué pasa con este grupito muy reducido que no tiene esa posibilidad? ¿Igualamos la cancha o no? Una pregunta. Yo prefiero entregarle a ellos la misma posibilidad que tengo yo, de matarme cuando yo quiero. Y segundo, respecto a las personas que sufren, y que según ellas sufren y que según su propia valoración ellas consideran que no vale la pena vivir. Yo también prefiero, como sociedad, que cada uno decida cuándo quiere morir antes de que haya un otro superior a los demás, ¿verdad? Que sabe mejor que cada uno de nosotros cuándo tenemos que vivir y cuándo tenemos que morir. Prefiero que sea cada uno de nosotros el que toma esa decisión. Y en ese sentido soy mucho más abierta y mucho más libre. No tiene por qué estar enfermo terminal para poder decidir morirse y pedir esta ayuda. No tiene por qué ser un médico el que practica la muerte. Puede facilitarle un remedio para matarse. Ponte tu cicuta, no tengo idea. Algo que sea sin dolor y tú te lo tomas en tu casa y te mueres. Podrías pedir ayuda, y que de hecho eso es lo que ocurre hoy día en Chile, a un cercano. Los enfermos terminales de cáncer se van a la casa con morfina y el doctor te dice 1, 2, 3 y a la cuarta no responde. Y la gente que ha estado cercana, cuando ve tal el sufrimiento, le aplica más de 4 y se muere, digamos. Y eso ocurre, digamos, fuera de la ley y es lo que pasa, digamos. Entonces, el punto es, ¿quién toma esta decisión? Si esa es la discusión de fondo, yo creo. ¿Quién toma la decisión? ¿Ella, tú o cada uno de nosotros? Y yo prefiero entregarle la responsabilidad a cada uno de nosotros y no a una persona en particular. Vamos, María José. No, solo una cosa. Yo partí el tema diciendo que cada uno lo puede hacer. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, si nosotros nos queremos matar mañana, y yo entiendo la postura de decir, claro, hay un grupo que en principio no puede hacer ni siquiera su mínimo. ¿Ya? O sea, si nosotros nos queremos matar, probablemente no va a elegir la cicuta, por mucho respeto que tenga Sócrates, pero en el fondo, y tampoco soy yo quien decide. O sea, eso, por favor. No, yo lo único que quería decir en ese sentido es decir, ojalá todos quieran vivir la vida y ojalá nadie se quiera matar. Solo ese era el punto. Yo no soy quien decir, a nadie lo voy a obligar a que lo haga o que no lo haga. De hecho, partí diciendo, no me importa si está la ley, porque lo que yo trataré de hacer es que nadie lo haga, no porque yo lo diga, sino que para que esa persona no tenga ese sufrimiento. O sea, de algún modo sienta la compañía, sienta la necesidad de los otros, no solo ser necesitados, sino que sienta que los otros lo necesitan. Esa valoración, eso es lo que quería decir. Y estoy absolutamente de acuerdo contigo, que el que lo quiera hacer, o sea, obvio que lo va a hacer. O sea... Luca, ¿qué opinión tienes? Yo no quiero decidir para la vida de nadie, entonces no sé por qué se me dijo que yo quiero. Yo de hecho le pasé la pelota digamos, a los parlamentarios que copian y pegan de otras leyes de España. O sea, esta es la cuestión, es decir, como cuando se propone una ley, un proyecto de ley sobre la eutanasia, se copia y pega de España con conceptos viejos y ya no utilizados, esto para mí es un problema. Es decir, yo no estoy diciendo que quiero decidir yo, distinto. Yo nunca dije en ningún momento todos tenemos que vivir. Yo dije, tengo también problemas con el concepto de la sacralidad de la vida o la santidad de la vida, ¿no? Y en ningún momento utilicé el concepto católico, entonces no sé si se refería a mí el tema de católico, no, trabajo en la católica, pero no utilicé concepto, digamos, católico, dije solo que es un acto religioso la eutanasia, eso sí. Estoy diciendo que cuando se hagan leyes en este ámbito, que se hagan bien, por favor, que se hagan a partir, digamos, de una información certera y no de opiniones no averiguadas o copia y pega, porque es una ley que tiene que ver con todos nosotros, no solo con el grupito, ese es el punto. Porque podría ser una cosa que tiene que ver solo con un grupito, entonces dice, mira, pero a mí qué me importa, cada uno de nosotros decida. Pero no, se está hablando de todos nosotros, porque todos nosotros podemos estar ahí en este momento, en un momento. Entonces se está hablando también de nosotros, por eso tiene que ver con cada uno de nosotros. Yo no quiero decidir para nadie, pero quiero decir que si se hace una ley en este ámbito, por lo menos que
los actores relevantes estén convocados, que haya un debate bien informado y que haya evidencia, ¿no? Ese es el punto, porque en medicina se decide con evidencia. La arbitrariedad yo creo que sea contraria efectivamente a esa autonomía que se está, digamos, como destacando mucho. Somos autónomos, somos racionales, y después, pero las leyes se hacen con arbitrariedades. Eso es un poco un problema, es contradictorio por lo que veo yo. Jorge. Lo de Silvia, yo creo que efectivamente el tema de la eutanasia está acotado a condiciones en que yo no puedo disponer de mi propia vida. Pero yo no estoy de acuerdo con que el Estado me financie el suicidio. Yo creo que, de hecho, todos tenemos la libertad de hoy día asomarnos por la ventana y lanzarnos del edificio o buscar otras formas si es que alguien está hastiado con su vida o considera que ya no tiene sentido vivir. Por lo tanto, creo que es súper importante el tema de que finalmente esa autonomía en el ámbito del suicidio está siempre. Hay formas de acabar con la propia vida. Puedo tomar una pistola, puedo tomar veneno, puedo tragar cloro, puedo tirarme al tren. Hay muchas formas y el suicidio ha estado presente en la historia humana, y como decía Camus, es como el mayor dilema del suicidio. ¿Qué hago yo si ya no encuentro sentido? Pero la eutanasia yo creo que refiere a otro ámbito que es mucho más específico, que tiene que ver cuando, como en el caso muy conocido del español San Pedro, yo estoy paralizado desde el cuello hacia abajo y no puedo hacer mucho más. Y siento que mi vida ya no tiene mucho sentido y no puedo acabar con esa vida porque no me puedo mover. En cambio aquí probablemente todos están en perfectas condiciones y si quieren acabar con su vida lo podrían hacer. Otra discusión es si eso moralmente nos parece adecuado o no, pero yo creo que ahí vuelve al plano de una ética más bien privada, no una ética pública. Yo creo que la discusión de la eutanasia tiene que ver con una discusión sobre ética pública. Y ahí entra el tema del concepto de una buena muerte dentro de un marco como controlado, si queremos llamarlo así. Me parece que es muy relevante. Yo concuerdo con Luca en eso, de que la discusión tiene que ser un debate razonable, es decir, con criterios razonables, no solo casuísticos, sino también con criterios establecidos de manera razonable y en un debate bien informado. Yo creo que eso igual es clave para hacer una buena discusión, y ahí yo concuerdo en la duda con respecto a nuestros legisladores si están con esa capacidad de hacerlo. Respecto al catolicismo no me refería a ustedes, sino que me refería a la ética. Si tú refundas una ética naturalista en Dios, es una manera distinta de abordar el problema ético que si la fundas en la razón. Entonces, quería hacer esa distinción. Y también estoy de acuerdo que la legislación tiene que ser muy cuidadosa, porque lo que estamos haciendo acá es derecho a matar. Estamos despenalizando el homicidio. Entonces, cualquier brecha que se abra o espacio de ambigüedad que se abra puede permitir que yo asesine a otra persona sin que esté penalizado. Entonces hay que ser sumamente cuidadoso, porque lo que estamos haciendo justamente es despenalizar el homicidio. Pero yo creo, al menos yo soy mucho más abierta y que no tengo tanto valor por la vida. Y en ese sentido creo que sí, que podrían haber formas más fáciles para terminar con la vida que cosas tan dramáticas como tirarse arriba de un tren o pegarse un tiro en la cana, que lo encuentro un poco dramático. Pero sé que es como de otra área, no es eutanasia, es otra arista. Bueno, vamos a abrir una ronda de preguntas, pero primero quiero partir yo con una, para que por mientras el público la comience a preparar. Es para ustedes dos, la verdad. Ustedes hablaron sobre sufrimiento y dolor. Pero el dolor, y de muerte obviamente, pero el dolor y la muerte forman parte de la vida humana desde que nacemos en medio de los dolores del parto de nuestra madre hasta que morimos causando dolor a los que nos quieren y sufriendo por el propio proceso que lleva a la muerte. O sea, nosotros tenemos dolor y sufrimiento durante toda nuestra vida. Si el dolor forma parte de nuestra vida, ¿por qué en esta discusión el dolor se volvió un obstáculo? ¿Ya? Si la muerte es inevitable y el dolor es una escuela de vida, ¿qué sentido tienen los avances y esfuerzos científicos en mitigar el dolor y alejar el posible momento de la muerte? A ver, lo que yo creo que está acá obviamente el dolor es parte de la vida. El punto es cuando tú no ves que ese dolor va a tener un término, ¿verdad? Y se perpetúa y te hace imposible soportar la vida. Yo creo que de eso estamos hablando. Ahora, claro, alguien podría decir, pero si tú ves que va a ser por 3 meses, eres capaz de remontarlo y soportarlo, pero cuando ves que no va a tener término, de hecho Schopenhauer decía, solamente alguien que no ha sufrido le teme a la muerte. La muerte es lo más maravilloso para alguien que realmente conoce el sufrimiento. Es decir, es el límite
a ese dolor. Yo creo que estamos hablando de ese ámbito del dolor, de un sufrimiento que no tiene sentido, que no va a ser nunca sobrepasado y que te va a continuar a eternum. Y el punto es ahí cómo responde cada persona ante ese dolor y la capacidad de soportar ese dolor. O sea, alguien podría, por ejemplo, en un campo de concentración como Auschwitz, que no ve una salida, querer suicidarse y puede que lo hayan liberado a los 4 meses después. Es una decisión de que cada persona tiene que ver y soportar. Y en ese sentido hago referencia a lo anterior, que es lo último que quería decir. Creo que en la educación, en la discusión sobre la eutanasia que tenemos que tener como sociedad, hay temas de evidencia empírica y de evidencia, pero hay temas que no tienen que ver con evidencia, tienen que ver con los valores de cada uno. Y creo que eso no lo podemos dejar de lado. Digamos, acá también tiene que haber un debate de cuánto valoramos cada uno la vida y cuánto cada uno también es capaz de soportar el dolor. Jorge. Yo creo que, a ver, efectivamente el dolor es parte como del aprendizaje y todos de hecho aprendemos con dolor, ¿cierto? Desde que aprendemos a caminar nos caemos y nos duele, pero yo creo que la condición de un dolor insostenible y que finalmente parece nunca terminar es la concepción de este sufrimiento que al final se vuelve un calvario. La idea del calvario es como el sufrimiento que nunca se detiene, ¿cierto? Que permanece en el tiempo y que nosotros no vemos ninguna expectativa de una mejora. Y yo creo que a ese concepto de dolor se refiere en la discusión de la eutanasia, no al dolor que en general enfrentamos todos en la vida diaria, que son desde dolores que tienen una índole más emocional hasta el dolor físico, ¿cierto? Ocasionado por una lesión, por una enfermedad, pero acá la situación es cuando el dolor prácticamente, no sé si el concepto correcto es el adecuado, pero se vuelve una especie de dolor crónico, en que yo sé que cada mañana voy a despertar con un dolor por las escaras que tengo en mi espalda y que esas escaras ya no se mejoran porque mi piel ya no tiene regeneración. Yo creo que ahí entra el tema de este dolor permanente como un calvario. Y ahí la pregunta es si nosotros podemos exigir que un sujeto soporte o no esa situación, no estando en la situación. Yo creo que eso es súper importante, que es al final es un ejercicio de empatía. ¿Yo sería capaz de soportar ese dolor? ¿Sería capaz de estar en una condición en que sufro dolor, en que sufro? Hay un caso muy interesante que se dio, si no me equivoco, en Estados Unidos, donde un padre finalmente decide, y aquí entra el debate, porque él decide asesinar a su hija dentro del vehículo con humo, con dióxido de carbono. Y lo procesan obviamente por asesinato, pero en el juicio él dice, ¿pero ustedes escuchaban a mi hija todas las noches quejarse de dolor? ¿Escuchaban a mi hija sufrir todas las noches de dolor? Ustedes no escuchaban eso, le dice a los jueces. Por lo tanto, ustedes no me hablen de vida digna, porque me están hablando de vida digna cuando ustedes todas las noches, mientras yo escuchaba a mi hija sufrir, ustedes estaban en sus casas durmiendo tranquilamente. Entonces, ahí se produce la disquisición sobre el tema del sufrimiento, que muchas veces no solo afecta a quien lo vive, sino muchas veces a los entornos. Y efectivamente ahí se produce también la discusión cuando y que es importante la discusión cuando el entorno dice, oye, apliquemos la eutanasia aquí, y yo creo que ahí también tienen que estar los resguardos para aquella persona, porque también puede producirse el riesgo de que se conciba como una carga, es decir, yo estoy con un cáncer terminal y concibo que soy una carga económica y emocional para mi familia, pero yo creo que pasa siempre por la decisión personal, no por el resto. Y ahí yo creo que también algo que no se mencionó es, por ejemplo, cuando yo estipulo bajo mi sano juicio y con total razonabilidad, que si a mí me da, por ejemplo, Alzheimer o sufro un accidente que me imposibilite, entonces prefiero que me apliquen la eutanasia. Y eso yo creo que también es un tema razonable de plantear en la discusión. Luca. Bueno, se valora tanto el tema del dolor, pero ahí se quedan fuera todos los temas de estado vegetativo persistente, con el guano en claro, por ejemplo, que se ha nombrado antes, porque ahí no prueba ningún dolor. Entonces, ¿cuáles serían las razones para hacer la eutanasia? Porque si nosotros estamos diciendo eutanasia cuando hay sufrimiento o dolor, uno dice, ok, entonces ahí sería el dolor del papá, no estaba el living will ahí, y por eso el papá tuvo que decidir, y dice, hay sufrimiento del papá. Bueno, pero el sufrimiento del papá se puede ir si es que la deja ahí y la cuidaban como estaba en un hospital de Udine donde la cuidaban la monja, etc. Entonces ahí, haciendo como un cálculo utilitarista, uno dice, el sufrimiento de papá, el Juan Englaro, que tenía 30 y tantos años, no estaba sufriendo, entonces no hay ningún sufrimiento, pero es sufrimiento de otra gente que va a llorar por esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque ahí no hay ningún dolor, entonces, ¿cuáles son los criterios para hacer la eutanasia? Esto es otro debate que se puede abrir. Cuando no hay dolor.
¿Algo que comentar? No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lucas, pero insisto en que acá no me ha hablado mucho de los cuidados paliativos, porque tiendo a ver como esa, no sé si confusión, pero meter en un mismo ítem el dolor con el sufrimiento. El dolor, por ejemplo, en las escalas, todo eso, hay cuidados paliativos. Ahora, el problema es otro, el problema es que esos cuidados no llegan a todos. ¿Ya? O sea, hoy día hay que tener un financiamiento importantísimo, hay que ser una persona muy privilegiada para poder acceder a eso, porque a pesar de que la ley lo estipula, no se ha llegado. Ya, yo estoy de acuerdo con eso. Pero por eso, o sea, claro, estoy de acuerdo contigo. ¿Quién soy yo para exigirle a esa persona que siga sufriendo? Yo insisto en la postura mía, intentemos que sufra lo menos posible. Intentemos que no se quiera morir, o sea, por último, que no se quiera morir porque está sufriendo. Eso lo digo yo, o sea, si se quiere morir porque no tiene sentido la vida, intentemos dar un sentido a la vida, intentemos ayudarlo, intentemos sacarlo. Pero en el fondo es eso, o sea, nadie quiere que sufra ad eternum, que sufra lo que no se puede, eso no, si tampoco somos seres perversos en ese sentido. Ya, ojalá no sufra, ojalá no tenga dolor, o sea, hagamos todo lo posible pero no lo haga. En principio los cuidados paliativos terminan con ese dolor físico. ¿Ya? A mí donde me genera más ruido o hay que darle más vuelta, en mi caso, el tema del sufrimiento moral, el sufrimiento de la persona completa, ya eso es más difícil sacarlo. Pero insisto en eso, o sea, yo no estoy tan de acuerdo, tampoco soy médico, no sé si existe ese dolor que nada la morfina no puede sacar. Y por ejemplo, cuando tú decías el ejemplo de la morfina, yo no sé si eso es eutanasia. Cuando tú matas a alguien, O sea, ponerle más morfina, hasta que lo matas, es pero... Si no es por razones médicas. No, pero si la morfina está recetada por el médico, por ejemplo, un poco podría ser lo que decías tú, o sea, pero te dicen el un cuidado límite. paliativo, sí, bueno. pero dicen cuál es el nivel de morfina, no, está entonces claro. uno le da más, Por efectivamente. eso, pero en el está fondo, matando. si la persona está con 3 de morfina, ya no sabe, o sea, eres tú la que le aplica el cuarto, no es ella la que lo pide, en el fondo, probablemente, no sé. Eso, Bueno, vamos a pasar una ronda de preguntas. Por allá, Bárbara. Espérame, Bárbara. Micrófono, por favor. Ahora sí, que quisiera partir con un par de aclaraciones prácticas desde mi área, porque si bien se hicieron esas aclaraciones durante el debate, creo que se volvieron a confundir muchas veces las distinciones. Entonces, partiendo por la definición de eutanasia, buen morir y lo que se hace en la práctica... ¿Cuál es tu área? Perdón. ¿Ah? ¿Cuál es tu área? Soy médico. Ah, ya, es que... Ya, desde mi- O sea, ya, egreso el viernes, pero... ya. Felicitaciones. Una distinción, ya. La primera distinción entonces es lo que es eutanasia y lo que se hace en la práctica médica. La morfina no es eutanasia en cuanto, que lo mencionabas Sí, al tú, principio. que hay algo de segunda intención. Y lo mismo pasa con el tema del aborto. Un médico puede sacar un útero que está con cáncer y por segunda intención se pierde el feto, eso no es un aborto. Cuando uno cesa el dolor de un paciente con morfina y asciende la dosis para lograr el término del dolor y coincide el término del dolor con que la persona se muere, tampoco es eutanasia. Y eso se hace. Y eso además es GES. Al menos para todo lo que es cáncer y un montón de enfermedades más, EPOC y otras que están en canasta GES, eso es una garantía explícita de salud. Y tanto el acceso a morfina como otros cuidados paliativos que le han llamado o cuidados de fin de vida están dentro de lo que hace el quehacer médico, están considerados también dentro de lo que se nos enseña porque el médico también sabe que no puede curar siempre. Entonces, si bien nosotros no nos enseñan a matar, sí nos enseñan al buen morir. La segunda distinción es el tema del dolor y el sufrimiento, que efectivamente el dolor sí tiene, efectivamente a través de la morfina, un manejo hasta el último punto. Y el sufrimiento es otro tema que no necesariamente es médico, y ahí es donde quiero entrar y a la pregunta, que es, por desgracia, a la bancada el tema de la eutanasia a favor, porque el sufrimiento podríamos enmarcarlo en algo que es psíquico. Estamos en una sociedad que tiene una alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas, donde alrededor del 25% de la población tiene depresión. No toda esa población quiere morirse, efectivamente, pero es una ideación suicida que está determinada por una deficiencia de neurotransmisores, y eso tiene tratamiento. Entonces, cuando nosotros entramos a decir que el sufrimiento y una persona que dice que quiere morir y que no ve salida a lo suyo, estamos abriendo la puerta a toda la gente que está deprimida. Y que cada persona tiene la posibilidad de decidir por sí misma y puede matarse, efectivamente estoy de acuerdo, pero entonces, ¿cómo se hacen cargo de todas estas personas que no ven salida, pero porque tienen una condición psicológica, y no solo la depresión, varias más, y psiquiátrica, con tratamiento y que tiene fin objetivo determinable por otros? Silvia. Sí, yo a veces me pierdo con las categorías
de la medicina, porque por lo menos lo que decía el doctor es que hay un nivel de morfina en el cuerpo que después, que más allá de eso te mueres. Entonces, si te ponen mucha morfina, exceso de morfina, en el fondo te matan, te quitan el dolor, pero te matan. Entonces, si lo llamamos eutanasia o no, me parece que ya es un tema semántico, pero estamos hablando de un hecho, es decir, estamos diciendo, vamos a ponerle una dosis de morfina a esta persona que va a producir su muerte, ¿verdad? Y a pesar de eso lo vamos a hacer. La semántica, no sé, ahí me complica un poco, pero respecto del sufrimiento, claro, el sufrimiento tiene que ver con el Alzheimer, por ejemplo, que puede ser no doloroso, pero puede causar un tremendo sufrimiento asumir esa realidad. La mayoría de los suicidios en Chile son personas que sufren de depresión, de hecho. Lo que yo he visto en los países que tienen el suicidio asistido y la eutanasia, como Holanda, por ejemplo, Bélgica, es que hay un seguimiento a las personas para tratar de que no sea algo circunstancial o coyuntural, ¿verdad? Que tú te en una depresión en un minuto y quieres tomar esta decisión para salir de ese paso, pero en realidad en otra circunstancia lo hubiera superado. Es lo que uno ve, por ejemplo, y por eso lamenta tanto los suicidios de los adolescentes, que por un problema puntual cometen el suicidio y uno dice, pucha, pero si eso no era tan importante, y en ese momento se ve fatal y la persona toma esa decisión tan drástica. Bueno, lo que he visto en las legislaciones de otros países es que de alguna manera te exigen un tiempo de monitoreo, de terapia, de remedios, de que te acompañan, no sé si es un año en Holanda, y con una evaluación de distintos psiquiatras toman esta decisión en el fondo de decir, tu depresión no se va a pasar. Y claro, ahí siempre está la posibilidad de que los médicos se equivoquen, pero ellos llegan a un diagnóstico de probablemente esta condición de depresión no se va a pasar, vas a tener que lidiar con esto. Lo más que podemos hacer es este equilibrio de remedios. Por lo general hay gente que lleva muchos años ya en terapia de depresión y por lo tanto ahí aceptan la decisión. Hay un documental en YouTube de una niña de 25 años que decide hacer esto, que tiene depresión endógena y que toda su vida ha sido espantoso, digamos, como un sufrimiento terrible. Y igual al final se arrepiente, pero o sea, al final te puedes equivocar, y por eso es tan importante que la decisión la tomes tú, y la equivocación la asumas tú. Como sociedad lo estamos tolerando, pero esa responsabilidad queda en ti. Vamos a pasar a otra pregunta. ¿No respondo? Son tantas. ¿Quería responder? No, o sea, un poco la idea del... Claro, hay un argumento que siempre se da con respecto al tema de la condición psiquiátrica o psicológica de los pacientes, que va contra la idea de autonomía, porque en general se trata de plantear que bajo esas condiciones, por eso los pacientes quieren buscar la muerte. Ahora yo creo que eso va dentro del argumento de la misma pendiente resbaladiza, porque claramente lo que uno ve, y un poco lo que decía Silvia, en lo que se establece en la legislación, es una serie de protocolos que buscan obviamente evitar que una persona que está con depresión quiera hacerse la eutanasia simplemente porque tiene una depresión que podría ser tratable. En el fondo se establece una serie de protocolos y controles que hacen que finalmente la eutanasia sea aplicada en muy pocos casos, y en los casos en que efectivamente el médico tratante y una serie de otros evaluadores clínicos determinan que esa persona en realidad requiere de este derecho, servicio, como queramos llamarlo, pero yo creo que siempre está el argumento de que bajo una condición de depresión la gente va a morir. Ahora, claro, allí se produce otra discusión que no tiene tanto que ver con la eutanasia, sino con la salud mental, y es cuánto abordamos efectivamente, por ejemplo, en Chile el tema de la salud mental, y cómo eso, al no estar bien abordado, se traduce en suicidios y no necesariamente en eutanasia. Entonces yo creo que es otra discusión que es muy importante, pero que tiene que ver más con el tema de la salud mental, más que con la aplicación de la propia eutanasia. Ya, vamos a tomar 3 preguntas, porque hay varias. Por favor, que sean breves y dirigidas a cada uno de los panelistas, porque para que le demos el espacio a todos. Quería preguntarle a la bancada, a favor, ¿ya? ¿Cuál es su posición respecto de la eutanasia en caso de enfermedades psiquiátricas? Voy a poner un ejemplo. Sé de un caso de una chica que se llamaba Aurelia, no me acuerdo el apellido, tenía 29 años cuando se aplicó el suicidio asistido, la eutanasia. Ella tenía 29 años y ella padecía distintas enfermedades, trastorno de personalidad limítrofe, depresión, y también pasó por un estrés postraumático. Y si no me equivoco, antes del suicidio, de la eutanasia, de aplicarse la eutanasia, ella estuvo en tratamiento con un médico como por 2 años. Pasemos a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la posición de la bancada a favor respecto de la eutanasia en enfermedades psiquiátricas? Ya.
Por acá adelante, 2 preguntas más. ¿Respondo? No, No, esperemos. Ah, ya. Es que siento que en verdad como que se ha tocado mucho el tema, quizás como que se ha dirigido un poco a que la vía se ha visto como quizás hoy en día, o quizás por la bancada un poco más a favor, como algo muy desechable. O sea, siento que como que no nos podríamos desarrollar quizá en una sociedad como plenamente si es que se elimina a gente que supuestamente es innecesaria. O sea, a mí quién me dice que hay gente como, o por ejemplo, las mismas personas que creen ellas mismas que son innecesarias. O sea, ¿por qué lo creen? Al final siento que tampoco creen que, o sea, tampoco quieren seguir viviendo como por decisión propia, porque hay muchos factores que quizás afectan la decisión que ellos quieren tomar como para morir, que quizás es el entorno. Entonces al final, ¿es una decisión propia o es como, según la vida que a uno le toca vivir, lo que al final hace que uno tome la decisión de querer morir o no? Vamos, Patrick, por favor, bien breve las preguntas. También a la bancada a favor. Debido a la falta de conocimiento médico y la imposibilidad de seguir con la vida, de curar la enfermedad, es que nace la consideración de la eutanasia. Harari, el historiador israelí, ha hablado de manera realista la posibilidad de la inmortalidad. ¿Qué pasaría? ¿Seguiría siendo legítimo esta reclamación de pedir asistencia a una persona para terminar con su vida aun cuando no hayan barreras médicas? ¿Sería legítimo eso como parte de la autonomía personal? Ya, la última pregunta, por ahí al fondo. El de polera azul, por favor. Por favor, breve la pregunta. Hola, soy Daniel Colodro. Mi pregunta va específicamente a Luca, que habló, bueno, al final lo hablaron todos, pero Luca fue el que primero y más tocó el tema de los cuidados paliativos y tratamientos paliativos. ¿Qué pasa si, en primer lugar, no hay tratamiento paliativo o, incluso habiéndolo, el paciente no quiere recibirlos? ¿Bajo qué principio o con qué derecho nosotros le estamos quitando su opción a terminar con su propia vida? Aun cuando, bajo el supuesto que el paciente no pueda, que esté inhabilitado por cualquier razón. ¿Bajo qué principio nosotros le quitamos el derecho a él a terminar con su vida? Ya, hagamos algo. Respondamos por este lado que tienen una pregunta y después pasamos a la bancada a favor. ¿Se refiere a... Claro, A la ya. pregunta, claro. Porque ahí va, Luca. interesante. Yo no digo que ningún derecho, de hecho no estoy diciendo que nosotros tenemos derecho a, como se llama, que haya una vida como, y que se haga un encarnizamiento terapéutico sobre la persona. Además, porque esto los médicos lo saben, es un problema, o sea, no pueden hacer encarnizamiento terapéutico, ¿no? Yo lo que estoy diciendo de una manera más cuidadosa es decir, no que nosotros no le otorgamos este derecho o que lo que sea, sino de quién es el deber, eso de terminar con el sufrimiento. Esta es mi postura. Si no quiere, o sea, hay siempre la posibilidad del paciente de rechazar un tratamiento. Esto no digo que tenemos que necesariamente obligar a todos a someterse a un tratamiento que es oneroso, lo que sea. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos otorgar, o sea, decir que los médicos tienen un deber de hacer algo que no tendrían que hacer. ¿María José? ¿No? de acuerdo Bueno. con eso. No, solo una cosa, en el fondo esa persona, a ver, si también retrasa los cuidados paliativos, también hay algo ahí. O sea, quizás su problema no es el dolor, o sea, el sufrimiento, perdón que haga la distinción de nuevo, pero en el fondo, claro, esa persona no quiere terminar con su dolor, quiere terminar con algo más grande que eso. ¿Ya? Entonces, por eso pide los no cuidados paliativos y sí la eutanasia, en el fondo. Entonces ahí, claro, sí, ya el problema no es el dolor, en ese sentido, creo yo. Bueno, la bancada a favor. Sí, a ver, respecto a las enfermedades psiquiátricas, a mí me toca eso muy de cerca, porque tengo una persona muy cercana a mí que sufre una enfermedad psiquiátrica y que es un calvario, que es realmente un calvario y que yo creo, sinceramente, llegó al convencimiento que esa vida no vale la pena vivirla. Es decir, es un sufrimiento espantoso, que el único, y que no tiene tratamiento, no tiene cura, no tiene nada. Es decir, yo entiendo perfectamente que estas personas, ¿verdad?, al final, la gran parte de estas personas terminan suicidándose. Y lamentablemente de formas muy violentas, porque el suicidio suele ser violento. Y no tienen la opción de una muerte más tranquila. Así que estoy absolutamente a favor de la eutanasia en las enfermedades psiquiátricas. Y por eso también creo
no tengo tanto, no valoro tanto la vida, porque he visto el tremendo dolor y sufrimiento que tienen que soportar algunas personas. Y respecto de la gente que es innecesaria, no, esto no es eugenesis. Esto no se trata de que la sociedad se pone de acuerdo quiénes nos sirven y quiénes no, y estos los eliminamos. Esto tiene que ver con la vida de cada uno y la decisión de cada uno de nosotros. Y por supuesto que el contexto influye. Es decir, esta persona que nace con esta enfermedad psiquiátrica, nació así, muchas veces genético, pero nació así, y uno se hace la pregunta, qué injusto, que hay gente que está condenada al sufrimiento por una condición que le escapa a su propia voluntad. ¿Y qué se puede hacer al respecto? No sé. Pero no se trata aquí de que la sociedad hay personas que son desechables y que podemos matar y otros no. Tiene que ver cómo cada uno enfrenta este tema que es la existencia y la vida, y cómo aborda cada uno el dolor y cómo le da sentido a eso y qué decisiones toma. Y como yo creo, soy optimista y creo en el hombre y creo en la persona, creo que son ellos los que tienen que tomar estas decisiones y creo que eso les da dignidad. Y entiendo el problema de Lucas y lo comparto, y fue uno de los temas que yo puse como lo complejo, que justamente una cosa es despenalizar el homicidio en algunos casos, ¿verdad? Pedirle ayuda a tu papá o a tu hermano, a tu pareja para que te mate y termine este calvario. Y otra cosa es tener el derecho a exigirle al Estado que alguien te mate, porque entonces el Estado está en la obligación de exigirle a otro que tiene que convertirse en asesino. Y eso es sumamente complejo, y eso es donde yo siempre digo, no sé. Pero eso es sumamente complicado. Lo que no me complica tanto es que otra persona voluntariamente decida hacer eso. Ahí tengo mucho menos problema. Y por último, respecto de la inmortalidad, yo encuentro que si llegamos a ser inmortales, la eutanasia tiene que ser obligatoria. O sea, ¡qué tortura! O sea, de verdad que ahí la vida eterna... Yo tengo una abuela de 98 años y me dice que está aburrida de vivir. No se va a suicidar, pero me dice, me aburrí, quiero morirme, lo único que quiero es morirme. Y alguien me decía que en Suiza se permite ya a la gente que se puede suicidar porque ya no quiere más, digamos, no le da lata estar viva. Obviamente no se suicida, tiene 98, pero le encantaría poner fin. Y yo creo que con la inmortalidad el tema de la eutanasia se hace cada vez más importante. Solo una cosa, pensando en lo que tú decías, yo comparto mucho lo que tú dices en el sentido de, la pregunta es, ¿qué tan libre es la persona que toma la decisión? Porque lo que decías tú, un poco lo que decía yo al principio, hoy día el tema de ser carga no es menor. O sea, no sé si a alguno de ustedes le ha pasado, pero uno se rompe un pie y es como, qué atroz, tengo que llamar a alguien que me lleve, porque voy a tener que pedirle a alguien que me suba a la escalera, voy a tener que, como que nadie quiere sentirse carga. Entonces, claro, uno entra en la pregunta es, ¿qué tan libre en el sentido de puro? Así como, sin ninguna interferencia, es esa... Yo entiendo que la persona que está sufriendo, bueno, también uno podría preguntar qué grado de libertad tiene, pero a mí me genera esa duda, que cuando hablamos en lo teórico, claro, se entiende, ya, la persona es libre, que haga lo que quiera, sí, estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo con eso, pero el punto es que en la realidad, ¿qué tan libre es? O sea, ¿cómo sociedad influimos en que tome esa decisión o no la tome? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo se siente valorado? También un tema muy subjetivo, ¿cómo se siente valorado? Quizás lo valoramos increíble y de esa persona no se siente valorada, también es verdad. Sí. Esa gente que quizás como que se siente menos según la sociedad, se retrocede porque se opta por un camino mucho más fácil. Entonces, claro que sería la muerte. En cambio, si se optaría quizás por un avance, por tratar de que esas personas lleguen quizás al mismo nivel, se sientan al mismo nivel de cualquiera de quizás los normales o lo que nosotros tenemos como normalizado, como gente que quizás no tiene ningún problema, sería mucho mejor. Quizás darle las herramientas para que se puedan sentir al mismo nivel. Bueno, para ir cerrando... Sí, con respecto a la pregunta de la enfermedad psiquiátrica, yo no soy médico, por lo tanto yo creo que hay una gama de enfermedades psiquiátricas tratables, no tan tratables y otras que son intratables, y no sé si podría como decir toda enfermedad psiquiátrica es admisible en eutanasia. Yo creo que vuelvo al punto de que al final la decisión es muy personal, y la decisión personal con respecto a la enfermedad psiquiátrica, claramente si es una enfermedad, no sé si llamarla crónica, que genera una condición ya sea de dependencia de drogas o una condición en que mi raciocinio está totalmente mermado en el proceso. Por ejemplo, estoy pensando en si a mí me diagnostican Alzheimer mañana. Probablemente yo lo que voy a tratar de estipular es que si en algún punto mi memoria ya se pierde y por lo tanto ya dependo del resto, quizás si existiera la eutanasia legal que me la apliquen. Y si no, lo hago como Hemingway y me pego un tiro en un bosque.
y se acabó el asunto. Y es una decisión mía al final. No sé, no tengo una respuesta, no te podría dar una respuesta con respecto porque no conozco la gama de enfermedades psiquiátricas. Yo sé que hay enfermedades psiquiátricas, no sé, desde el TOC de Gabriel Boric, que no sé si justificaría la eutanasia, ¿se entiende? No sé. En cuanto a tu pregunta, yo creo que aquí es súper importante el tema de la información. Por ejemplo, en términos de legislación comparada y lo que se habla con respecto a la eutanasia, cuando se va a aplicar la eutanasia se exige primero intencionalidad, es decir, que yo manifieste la intencionalidad, ya sea, por ejemplo, a priori, es decir, por ejemplo, si a mí me da Alzheimer cuando tenga 50 años, entonces aplíquenme la eutanasia, o si estoy paralítico, aplíquenme la eutanasia. Entonces la intencionalidad es un requisito. No es como la eugenesia, oye, vamos a tomar este grupo étnico, este grupo racial y lo vamos a eliminar porque no nos sirve. Ni tampoco vamos a tomar a todos los ancianos mayores de 70 años porque no nos sirve. No, la intencionalidad, y por eso la vindicación de la autonomía personal. Y aparte se exige el conocimiento, es decir, que yo tenga certeza de que mi condición clínica es irreversible. Porque efectivamente yo podría tener el TOC, y no, chuta, ya mi situación es fatal, así que quiero morirme, y el médico me dice, no, si tú te puedes tratar y puedes volver a sanar. Entonces la información del paciente es muy importante, el paciente tiene que estar en conocimiento de su condición también. Y ahí entra también la discusión sobre si, por ejemplo, también el derecho a no ser informado, incluso si, mire, si le hicimos los exámenes a la próstata, mejor no me diga nada. También está dentro de mi derecho. O yo puedo decir, dígame lo que va a pasar, ¿cuánto me queda? ¿Un mes? Dígamelo. Está eso. Y lo otro es que tiene que existir ausencia de control externo. Es decir, y ahí hay toda una discusión con respecto a si, por ejemplo, alguien incita a otro al suicidio. Mira, mamá, yo creo que es mejor que te apliques la eutanasia porque así yo voy a resguardar mejor la casa. Todo ese tipo de mecanismos está dentro de la discusión, no está exento. Por lo tanto, no es una política de eugenesia y eliminación hacia diestra y siniestra. Yo creo que la discusión es mucho más seria en ese sentido. Y en cuanto a la inmortalidad y la eutanasia, yo creo que partimos del supuesto primero de que vamos a ser inmortales. Yo creo que eso, ahí Harari se mandó un speech bien discutible. Y en segundo lugar, yo creo que nadie está obligado a ser inmortal, en primer lugar. Por lo tanto, yo me puedo negar a la inmortalidad. Y tiene un tema que tiene que ver también con el sentido de la vida, porque yo creo que al final la vida tiene sentido porque tenemos noción de nuestra finitud, porque sabemos que vamos a morir en algún punto, entonces tratamos de ser trascendentes. O la mayoría trata de ser trascendente y no pasar sin pena ni gloria en la vida. Y eso no necesariamente es porque fui escritor o me gané un Nobel, sino en tus grupos más cercanos, ¿cierto? Trascender con tu familia, con tus hijos, no sé, con tus nietos. Por lo tanto, la inmortalidad igual de alguna forma le quita el sentido a la propia vida, a la propia existencia. Y entonces la eutanasia, claro, tendría mucho sentido, quizás tomaría mucho más sentido, porque en el fondo yo incluso podría existir un libre mercado de empresas que ofrecen eutanasia, entonces yo programo mi muerte para tener un sentido en mi propia existencia, porque ser inmortal, piensen en la condición de ser inmortal. La vida no sería un recurso. ¿Qué propósito tiene? Claro, probablemente, pero por eso, entra ahí el tema, primero yo no estoy obligado a ser inmortal. Y yo creo que hoy día la vida tiene significado porque sabemos que todos vamos a morir, nadie aquí es inmortal. La garganta y no podía respirar. O sea, ¿es lo que dije? Voy a morir. Es que, o sea, dije, pero no lo puedo, o sea, no pensé ni en mis hijos, perdón, ni en nadie. Dije, no lo puedo creer. Voy a morir. Ya, pues ahí está la noción de finitud. Si tú fueras inmortal y tuvieras certeza, no te preocupas de atragantar. No, yo entiendo lo que dices. No, porque fue como una cosa como... Aconteció, conciencia. No puedo exacto, creerlo, conciencia o sea, de la muerte. Pero por eso tomó conciencia de su conciencia de finitud. la muerte, pero yo sé que me voy a morir, pero fue como la novedad del año. Es como, te cuento, vaya a morir. ¿Qué? Ahora, yo discrepo de eso, porque Bueno. si las personas no tuvieran conciencia de la muerte, no usaríamos cinturones de seguridad, no nos colocaríamos cascos, una serie de elementos que buscan resguardar eso. Lo que pasa es que, a ver, la concepción de la finitud la tenemos. Lo otro es que nosotros vivamos de manera más bien banal nuestras propias vidas. Que en el fondo vivamos de manera banal nuestra existencia y perdamos la noción de esa finitud. Pero la tenemos siempre, frecuentemente. Por eso tomamos resguardos con nuestra propia vida. Si nosotros creyéramos que somos inmortales, no tomamos resguardos de nuestra existencia. Bueno, en honor al tiempo, quiero pedir un fuerte aplauso para nuestros invitados. Muchas gracias por su tiempo y por la disposición.